Yo quiero dar las gracias a Patricio y a Pilar Pinto por estar aquí y unirme a este homenaje. Bueno, aquí todo el mundo está recitando poesía maravillosa de García Lorca, pero yo voy a mostrar a un Federico diferente. Os voy a mostrar a un Federico niño, porque buscando entre las joyas literarias que tiene el libro aquí en la casa, pues encuentro este libro, Prosa inédita de juventud, y estos son unos fragmentos que se recogen, son páginas provisionales sustraídas de manuscritos de mayor valor literario que se publican aquí. Algunos están sin terminar y a mí me llama mucho la atención mis juegos, porque es que es un Federico diferente. No sé si estará a la altura de la ocasión, pero a mí, según su hermano Francisco, que fue testigo de cuando se escribió parte de él, dice que los escribía de madrugada, que los comentaba entre sus familiares y amigos y que por aquel tiempo pues no tenía ningún afán de publicarlo. También dice que parte de todo lo que se escribe aquí son secretos de interioridad. Todos los niños del pueblo eran muy amigos y todos entraban en mi casa a jugar, porque era una casa grandota, con amplias cámaras donde jugaban, pero todos tenían mucha vergüenza de mi madre y cuando entraban corrían a esconderse en la escalera para que no los viese. Muchos iban cubiertos de harapos y estos eran los más nobles y dulces. Había uno, sobre todo, que apodaban el Morito, por lo negro de su piel, que era bondadoso y apacible en extremo. No hablaba, sino cuando le preguntaban, y se prestaba gustoso a ponerse de burro y dejaba que le pusieran un bocado viejo que había servido a un caballo de mi abuelo. En sus ojos tenía una dulzura profunda y siempre era amable, aun cuando le ofendieron. Pero era fuerte y valiente, eso sí. Un día oyó criticar a su madre, que era una mujer amante de todos los añares, y dejó señalada su fuerte manita en el rostro del que habló mal. A mí me daba mucha lástima verlo con los codos al aire y siempre descalzo en invierno y en verano, casi siempre sin haber comido. Yo le preguntaba, Morito, ¿no tiene frío? Y él me respondía muy formal, que va, tengo el cuerpo de hierro y los pies como las patas de los caballos. Mi madre se compadecía de él y le daba la ropa que a mí no me servía, pero su madre era tan desastrada que no se la achicaba. Por todas partes le sobraba tela y era tan delgado que parecía un espantapájaros. Los demás eran niños iguales que yo y sus trajes, aunque pobres y harapientos, en su mayoría los tenían conforme aseados y limpios. Cuando llegaban me decían, vámonos a las cámaras. Yo pedía permiso y subíamos a los pisos altos, moviéndonos con enorme griterío. Las cámaras eran unas habitaciones en las que se guardaban los aperos de labranza y se ponían a secar las frutas. Tenían ventanas que daban al corral, por las que entraba el clo-clo de las gallinas y el grito estridente de los pavos reales. Los chiquillos se hartaban de fruta ansiosamente, chorreándoles el cardo por sus barbas y manchando sus vestidos. El Morito comía con los ojos muy abiertos y atropelladamente, como si tuviera mucha hambre. Se tragaba los huesos de las ciruelas y los melocotones. Cuando ya se habían hartado de comer, yo les decía, ¿a qué jugamos? ¿Vamos a jugar a esconder? No, decía otro, a ovejicas. Y nos poníamos a jugar a ovejicas. Todos los niños, menos dos, se colocaban agachados en el suelo y formando un rebaño. De los que se quedaban en pie, uno era el niño y otro eran las ovejicas de mi cortijo. Y los niños repetían a coro, me. Pero llegaba el comprador y preguntaba, ¿a cómo valen esas ovejas? Y el dueño decía, por ser para usted, que tiene cara de cristiano, 1000 reales, pero con una condición, que no sean para matarlas. El comprador respondía, para matarlas yo no me las llevaría, las compro para que críen y hacer con su leche quesitos y arropen. Vuestras son. El niño que hacía de comprador gritaba muy alto,
ovejicas de mi cortijo, ovejicas. A lo que decían las ovejas respondían, muy tristes, como si lloraran el cambio de amo. Yo era uno de los juegos que más me gustaba y siempre hacía de amo. En las noches de luna, este juego se hacía en el prado y los niños simulaban comer hierba. Después, las ovejas se han ido con el amo nuevo y el otro se arrepiente de la venta y grita desesperado, «Ovejicas, lee», pero las ovejas no responden y únicamente balan cuando el otro les habla. Yo en este juego me sentía señor grande y poderoso por tener aquel rebaño y con un látigo en la mano ordenaba las filas. El morito, tapándose la boca con sus manos, balaba muy graciosamente y decía que él era el macho. Cuando ya habíamos agotado todos los juegos y combinaciones con las ovejicas, decían, ahora vamos a jugar a los lobicos. No, a los lobicos no, que luego por la noche en sueño y a veces durmiendo me dan ganas de gritar y mi papá me regaña. Esto lo decía Luisito, que tenía 5 años y era muy asustadizo. Pero pronto exclamaba el morito, ¿no ves que es de mentirijilla? No, no, decía el pobre Luisín. No, que me da mucho miedo. Entonces, afirmaba el morito, no eres hombre. Y el otro se callaba y empezaba a preparar el juego. Este juego era el más emocionante y el que más ansiábamos todos, a pesar del miedo atroz que nos invadía. Un niño que hacía de lobo se escondía entre sacos y arados y los demás paseaban por toda la cámara despreocupados y como si nada pasara. De pronto, unos cuantos cerraban la ventana y la oscuridad se hacía completa. Todos corríamos a escondernos y nos quedábamos mudos de pavor. El niño que estaba escondido decía con voz cavernosa, ¡que viene el lobico! Y nosotros, que nos apretábamos unos contra otros, empujándonos a la fuerza contra la pared. El niño se rebullía entre los sacos y gritaba más y más, ¡que os come el lobo! Nadie se atrevía a moverse ni a respirar y los demás chicos empezaban a sollozar. Como los ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, se distinguía todo perfectamente y se veía al niño lobico levantándose en medio de los sacos y con las manos abiertas puestas sobre la cara. Moviendo los dedos como para espantar, aullaba muy fuerte, ¡que os como! ¡Que soy el lobo! Bueno, los corazones latían con fuerza y nos abrazábamos unos a otros formando un pelotón. El lobico salía de los sacos y se dirigía muy lento hacia nosotros con los brazos en alto. Entonces todos comenzábamos a chillar y nos queríamos tapar unos con otros. Entonces yo me figuraba que aquel niño que era el lobo y que me iba a tragar se apoderaba de mí un temblor escalofriante. Entonces sentía gran consuelo cuando algún niño, en su lucha por esconderse, me tapaba con su cuerpo. ¡Aú! ¡Aú! Gritaba, y el lobico cada vez que daba un paso, y cuando ya nos iba a coger, la emoción era tan grande que todos comenzábamos a chillar, asustados, y los pequeñines sollozaban, muy apenados. Todos salíamos corriendo perseguidos del niño que era el angustioso lobo. Cuando alguno se veía apurado en la persecución del lobo, se arrimaba a la pared y decía jadeante muy deprisa, «Chinirame, que he hecho mi llave», y ya estaba a salvo de las uñas de la fiera. Las ventanas se abrían de repente y el lobico se moría tumbándose en los sacos y todos respirábamos como si nos hubieran quitado un gran peso de encima. Luisillo daba grandes carcajadas y palmoteos, pero aún tenía lágrimas en la cara que se limpiaba con la palma de la mano. Y todos, rendidos por la emoción, nos sentábamos en el suelo, entre fruta va y fruta viene, y el morito nos contaba cómo su padre, que era cazador furtivo, mató una zorra en el corral que había ido a comerse la gallina. La emoción es grandiosa y este juego de lobicos, en los momentos de terror tan angustiosos, esta autosugestión de terror era muy frecuente en mi niñez y gozaba sin comprenderlo y sufría al mismo tiempo. Los cuentos de la noche de ánimas y el juego de los lobicos han sido las grandes emociones de mi corta vida. Cuando hoy subo a las cámaras de mi casa en el pueblo, daría todo lo que soy y poseo por poder jugar y sentir el juego de los lobicos. Hoy,
Ya los niños no juegan a eso, juegan a dineros y a otras cosas y muy pocas veces hacen de los hijos. La tarde se moría, toda granate y azul, y los niños se marchaban a sus casas para merendar, mientras yo salía con un zagal a esperar a mi padre al camino y acordándome de los hijos, me daban unas enormes ganas de reír.